les hablo como alguien que cuenta historias o alguien que crea narrativos, porque yo soy cineasta, soy periodista, viajé los últimos 25 años sobre todo por países de conflicto, tratando de entender qué es nuestra responsabilidad también del contar las historias, de crear narrativos. Crear las narrativas de la paz es lo que están tratando de aquí de incentivar la gente, porque es una responsabilidad muy grande. Hace 3 días me estoy grabando un documental aquí en Esmeraldas y en otras partes del país sobre la violencia, y hablo con muchas partes. Le estoy siguiendo al padre, estoy también con las Fuerzas Armadas, estoy con víctimas de los dos lados, las víctimas de las bandas, pero también las víctimas que están sufriendo ahora la violencia por parte de las Fuerzas Armadas. Y cuando estaba sentado hablando con los bandilleros de una de las bandas, y les pregunté, ellos me enseñaron los vídeos, cómo están descuartizando el enemigo. Unos muchachos que yo, si no me lo hubieran enseñado, hubiera creído, bueno, es un muchacho más. Me cuentan que esa es la ley de la calle. Una violencia completamente absurda, fuera de lo normal, salvaje. Y al mismo tiempo yo me sentí seguro con ellos. Yo pude llegar por un contacto que yo le tenía confianza y él me llevó ahí. Obviamente hay riesgo, pero es nuestro trabajo. Estuve en muchos conflictos de este mundo con mucha gente muy peligrosa, y siempre es lo mismo, se tiene que ganar la confianza para que me expliquen, para poder entender. Pues eso hice también hace 3 días, y estaba hablando con ellos y les pregunté: ¿ustedes cómo empezó eso con la violencia? Ustedes que me están enseñando cómo están cortando cabezas, sacando corazones, ¿de dónde lo saben? Y me dicen: pues que lo vimos en la televisión. Sabemos cómo se tiene que ser para ser narco, para ser capo, para ser sicario. Y eso es las narrativas de la paz o la narrativa de la violencia que nosotros los estamos consumiendo todos los días. En nuestros teléfonos, en nuestras televisiones, viendo las películas, haciendo el sicario, el narco, el héroe. Y creo que por ahí viene también la responsabilidad para nosotros, los que contamos historias, nosotros que escribimos, y tratar de humanizar también la otra parte, porque creo que cualquier chaval, muchacho que crece en este contexto de violencia, un contexto de injusticia social tan grande, al mismo tiempo también es víctima de una violencia estructural, de la falta de oportunidades, y la delincuencia es tan compleja que al final no tienes escapatoria. O te metes o te matan, o te metes ahí, te matan los otros, te matan. Pues el contexto que no les voy a tener que explicar a ustedes porque sois de aquí. Para mí, yo crecí en Alemania, en una clase media, con los privilegios y la suerte que se tiene cuando vives en un país donde el gobierno, donde el Estado realmente toma en serio las responsabilidades que tiene ante el ciudadano, y que nos da una forma de oportunidades equilibradas, donde las diferencias entre el rico y el pobre no son tan grandes como son aquí. Y yo mi vida entera vi eso como una responsabilidad para entender qué es mi rol. Al comienzo estudié medicina porque creía que como médico tienes contestado esa gran pregunta: ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Qué es mi responsabilidad? Y estudié medicina, pero rápido me di cuenta que como médico hoy en día es una medicina muy tecnologizada, tiene 5 minutos para el paciente y viene el siguiente. Y a mí me interesa el ser humano. Y creo que sobre todo lo que me interesa, que el mundo, ya saben, es injusto. Hay los pobres y hay los ricos. Yo nací en un contexto donde hay mucho dinero en ese país, donde es seguro, donde puedo confiar en las policías, en el gobierno, que no sea corrupto y todo eso. Y hay otra gente que nació
sin escogerse, en otro contexto, con otro pasaporte, sin derechos, donde le violan los derechos, donde les dan oportunidades, haga lo que haga. Y dije, bueno, quiero ver, quiero viajar, quiero contar y tratar de crear puentes, porque creo que lo más importante es el diálogo, porque nosotros nos estamos dividiendo como sociedad, como mundo, entre izquierda, derecha, rico, pobre, victimario y víctimas, y muchas veces somos las dos cosas al mismo tiempo. Y creo que sobre todo que la burbuja europea, donde todo iba bien, también estamos en momentos donde las cosas están cambiando. También en Europa se está polarizando mucho la sociedad, el discurso político se está radicalizando. Yo nací en Alemania, donde hace 75 años el país sufrió una de las guerras mundiales más bestias del mundo. Pero ese país logró hacer paces. Después de haber muerto millones de personas por culpa de los alemanes, ese país consiguió recuperarse, reconciliarse con los países que eran las víctimas de Alemania, Francia, Polonia, todos los países europeos, y ahora la idea de la Unión Europea es una idea preciosa, con fronteras abiertas, con oportunidades, con muchos errores también, pero aún así una burbuja de paz y de armonía y de seguridad para el ciudadano. Y yo siempre quise ver cómo puedo yo ver un poco lo que no tenemos nosotros, la otra parte del mundo, y por eso empecé con el periodismo. Empecé a cubrir conflictos. Yo a los 20 años empecé en Israel, cuando empezó la guerra en Israel, la segunda intifada, Israel contra Palestina, y vi los primeros muertos, niños muertos por la violencia, por las Fuerzas Armadas. Y de ahí cubrí en los últimos 25 años casi todo conflicto. Estuve en Irak, estuve en Afganistán, estuve en Haití, estuve en los países árabes durante las revoluciones árabes. Y creo que lo que más me di cuenta, que todos los conflictos surgen de la misma razón, por la injusticia social. Una injusticia social que crea una indignación, el por qué ustedes tienen todos y nosotros nada. Si crece un niño en una situación donde se siente que haga lo que haga, nunca va a tener las posibilidades del otro, ya empieza esa semilla de ser vulnerable ante tentaciones y ante la indignación, el odio, la rabia y todo eso. Y creo que los estados, los gobiernos siempre tratan de combatir las violencias que salen de esa injusticia social con violencia. Y creo que lo que siempre pudimos constatar, que eso jamás va a funcionar, va a crear más violencia, va a crear más víctimas, y de esas víctimas el círculo vicioso que sufrieron países como Colombia, que estábamos oyendo, donde esas generaciones tras generaciones es una cadena de sangre que es imparable. ¿Por qué? Porque la razón de la injusticia social aún no se combatió, no se da las oportunidades a la juventud que se merecen, como ustedes que sois profesores, se tendría que ser la profesión más importante de un país, porque es la garantía para la paz, la garantía para la seguridad social, y para cualquier país que quiera fructurar. Es la juventud que no se va a pensar cómo puedo delinquir, sino cómo puedo yo hacer lo mejor de mi vida para prosperar. Y por eso yo creo que lo que está sufriendo aquí el Ecuador no es único, sino es lastimosamente un
fenómeno que están sufriendo muchísimos países de este mundo, por falta de visión política, por una élite completamente corrompida, por una la debilidad de la sociedad civil, que les están machacando, que les están matando, que les están impidiendo de coger los derechos que se merecen. Y por eso nosotros, como los que estamos, sí, yo como documentalista, mis compañeros que son periodistas, que si les cogen de la manera como se lo tiene que ver, como una responsabilidad para combatir la impunidad de los que tienen el poder y que están cometiendo violaciones de los derechos humanos, las violaciones a nivel económicas, porque eso es, aquí este país es muy rico, este país tiene para hacer las calles, reformar el sistema educativo, y tienen para más, ¿no? Yo vivo en Europa, donde las riquezas que aquí son ridículamente incansables para nosotros europeos. La gente que aquí es rica de verdad, porque la riqueza de vuestro país está repartida en las manos de muy poquitos. Y por eso nosotros, yo siempre vi mi trabajo en eso, como se dice mucho, tratar de dar la voz de los que no tienen voz, pero al mismo tiempo creo que en un mundo que está lleno de información, cada uno de nosotros tiene ahora su celular con noticias, con los TikToks, con los Instagrams, donde se consume muchísima información. Y la forma de consumir esa forma de información, que muchas veces ni siquiera es verídica, hay mucha desinformación. Ahí hay una responsabilidad muy grande de saber cómo consumir información, sobre todo política y populista en nuestros tiempos, para no caer en la trampa de la radicalización del populismo, y para ver cómo podemos unidos tratar de pelear por un país más justo. Y creo que nosotros, yo como documentalista, lo que trato de hacer es bajar la velocidad de contar. Yo acabo de hacer una película en Afganistán, uno de los tiempos más duros, más violentos, en uno de los países más oprimidos por los últimos 40 años, donde estaba siguiendo a una mujer, una alcaldesa, que estaba, y a los talibanes. Los talibanes, ustedes saben quién son los radicales que estaban ahí, barbudos, vienen de una esquina muy conservadora del Islam, pero que al fin y al cabo son seres humanos, que religión quizás es una razón, pero la razón que les motivaba de alzar el arma y combatir al otro era la injusticia social, la pobreza que estaban sufriendo, a pesar de que la comunidad internacional estaba metiendo millones al país para supuestamente reconstruir un país que injustamente estaba sufriendo la guerra por nosotros, la comunidad internacional. Pues eso, estuve con los talibanes, estuve con una mujer, una alcaldesa, y los talibanes estaban tratando de matarla. 3 veces no consiguieron matarla, la 4ª vez le matan al padre. Mucha gente me preguntó por qué les das tanta una plataforma y tanta, ¿cómo se llama? ¿Por qué les das voz a los talibanes? Pues le dije, no para blanquearlos, no para justificar las barbaridades que están haciendo, pero por lo menos para entender quién son. Tratar de entender por qué uno del campo se une a un movimiento, a una ideología terrible, que otra vez supuestamente es religiosa, pero ellos están brainwashed, están lavado el cerebro y cogen el arma diciendo que vamos a defender nuestra patria por el nombre de Dios. Lo que les interesa es tener las mismas posibilidades que tienen los otros, nada más. Y eso, lo que quise hacer es enseñar las líneas universales de cualquier conflicto, porque son las mismas. Y estoy ahora en Israel, en Palestina. Estuve hace 3 semanas ahí haciendo un documental, una película
sobre los dos extremos, la parte más radical de la parte palestina. Están oyendo que murieron 40.000 personas en Gaza. Yo estuve en Cisjordania metido con las fuerzas, bueno, son la resistencia armada de la Hamas, en un pueblo pequeño en Cisjordania. Al mismo tiempo estoy en el otro lado con los colonos, son los israelíes más radicales armados por parte de Israel. ¿Por qué lo hago? Porque si quiere tener ese país un futuro, si quiere tener paz, esos dos extremos, los palestinos armados y los israelíes armados, van a tener que encontrar una forma de coexistencia. Porque no hay escapatoria, los unos no pueden irse a ningún lado, los otros tampoco. Están condenados de coexistir uno al lado del otro. Y me fui allá, a los dos extremos, siguiendo a niñas pequeñas de 10 y 12 años. Ver qué es esa generación que está creciendo por el odio. Ellos están formados por el rencor, el odio, el dolor, y ven al otro solo como obviamente como el enemigo, pero como el terrorista por un lado, o por el judío sionista matón por el otro lado. Y creo que nosotros estamos sufriendo más y más un mundo que falta el diálogo, que falta eso de humanizar el enemigo, humanizar la persona, también la persona que nos está haciendo daño, porque esa espiral, si no dejamos de verle solo como el enemigo, si no le damos una cara, tratamos de entender de dónde sale ese odio, tratamos de entender de dónde sale toda esa capacidad de matar, de machacar, nunca lo vamos a poder resolver. Ya sé que es un paso muy difícil. Es un paso muy difícil para una víctima decirle, bueno, vamos a hablar con él que mató a mi hijo, pero creo que sobre todo la responsabilidad en el colegio, la responsabilidad de abrir la mente y los ojos, ahí quizás es el primer camino para decir, si no lo hacemos así, el diálogo y la comunicación y darle al otro también una cara humana, jamás lo vamos a conseguir. Y esta espiral de la violencia va a terminar en una completa apocalipsis. Pues eso es lo que yo hago, trato de dar un poco mi versión de todo lo que estoy viendo en todos los países, ver las similitudes de cualquier conflicto y ver sobre todo una cosa, que en todos lados siempre voy a encontrar seres humanos. Pueden ser los matones más grandes. En Venezuela dormí en una casa de un sicario que había matado 48 personas. Yo dormí ahí en su casa, en el cuarto de al lado, y me sentí seguro, aunque era un matón que había matado 48 personas. No que lo quiero decir que es un santo, para nada. Digo que es la complejidad del ser humano, la lógica de la jungla que empieza a derrotar también el ser humano. Pero al mismo tiempo, cualquier guerra, cualquier cosa extrema, no solo saca lo peor del ser humano, también lo mejor, siempre lo mejor también. La unidad del pueblo, la misericordia del uno al otro, la unidad. Y creo que en eso tenemos que nosotros enfocarnos, ver lo bueno, ver la luz, porque si no, será complicado. Pues eso, un poco de mi viaje de vida, y por eso estoy aquí, tratar de ver si le puedo hacer justicia un poco a entender lo que está pasando, sufriendo este pueblo, el país de mi madre, que nunca viví aquí, pero siempre sabía que era el país más seguro en Latinoamérica, y tratar de ver si se puede arreglar la situación, dar esperanzas y no caer en esa trampa de decir que el otro es malo y que todo esto se vaya al carajo, como dicen ustedes. Venga, muchísimas gracias.